Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo tutorial con Greta Wing. En esta ocasión para Donkey Kong solo nos falta confeccionar su corbata, ¿sí? Vamos a realizarla enterita. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, pues en la descripción de este tutorial puede encontrar todititos los enlaces. Si por el contrario está al día, pues comencemos para terminarlo enterito. Para la corbata estaremos utilizando un hilo bien fino, es de 1 milímetro de grosor, perdón otra vez que no tengo la marca, y gancho 1.0 milímetros, pero ahí usted se lleva una idea de qué tan fino es. Recuerde que siempre usted puede hacer esta corbata con fieltro y recortarla y darle su formita, ¿verdad? Pero yo le voy a dar la opción de tejido, ya que con fieltro pues considero que la mayoría pues sabemos hacerlo. Entonces vamos a dejar una hebrita un poquito larga al inicio. Ya luego sabrán por qué. Iniciaremos con un nudo corredizo, es bien fino. Y seguido 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá estaré trabajando el punto bajo en forma de V porque la verdad que no es muy importante. Nos vamos a saltar la primera cadena y a partir de la segunda comenzaremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. En las siguientes rondas estaremos girando el tejido y 4 puntos bajos. Así, en cada una de las siguientes rondas, gire su tejido y 4 puntos bajos. Ya en los subtítulos usted puede ver exactamente cuántas rondas yo he realizado. Pero todo va a depender pues del cuello de su Donkey Kong. Ya le muestro. Giro el tejido y 4 puntos bajos. Si desea realizar cadena de subida, pues siempre puede hacerlo, pero yo no lo considero necesario. 2, y así continuaré. 3. Finalmente, sí he tejido desde la ronda 2 y hasta la 80. Yo voy contando las rondas de 2 en 2. Por un ladito se ven de 2 en 2. Así las voy contando y me resulta mucho más fácil. Es una idea que le doy. Ahora, yo he realizado 80 rondas, pero lo que he hecho es que verifico, voy a hacer una cadena a modo de asegurar por el momento. Y lo que he hecho es verificar que me abrace todo el cuellito, pero que además me quede suelto. O sea, no quiero que me quede muy ajustado. ¿Por qué? Porque luego la corbata en sí la vamos a comenzar ahora en esta pieza. O sea, aquí vamos a comenzar la corbata. Y luego de que hagamos el cierre con esta hebrita que dejamos en el inicio, pues yo quiero que gire. Entonces yo quiero que tenga movimiento. No demasiado, tan solo que me permita girarlo. Y ahí me lo permite girar. Así que con 80 rondas a mí me ha resultado suficiente. Ok. Aquí se me zapó. Pero a lo que me refiero es que si usted necesita hacer más rondas para abrazar el cuellito de Donkey Kong y que además le quede sueltito, pues nada más realice más rondas y listo, eso no va a afectar su pieza. Así que vamos a continuar con la ronda, diríamos que sería en mi caso la 81, ¿ok? Y para ello vamos a estar trabajando en este ladito. Aquí acabamos pues en este ladito. Vamos a realizar una cadena de subida, que será solamente de subida, no contará. Y luego, bien pegadito, vamos a comenzar 8 puntos bajos. ¿Dónde? Pues donde usted pueda insertar el gancho. No es muy importante. 1, 2, donde usted pueda insertar el gancho estará bien, pero sí necesita realizar un total de 8. 3, 4, 5, 6, 7, perdón, este es el 7 y el 8. Con 8 puntitos bajos será suficiente. Si se le encoge un poquito, no se preocupe. Eso va a depender de dónde haya hecho los puntos. Pero vuelvo y repito, no es importante nada. Lo más importante acá es que realice 8 puntos bajos en total. ¿Okay? Luego en la ronda 82 gire el tejido y realicemos 8 puntos bajos. Ya no voy a realizar cadena de subida, ¿ok? 8 puntitos bajos. 1, 2 y así hasta completar un total de 8.
ronda 83 giremos el tejido y vamos a realizar primeramente una disminución. Inserte en el primer agujerito que tiene, extraiga, luego en el segundo extraiga y luego cierra las 3 lazadas juntas, ¿ok? Le siguen 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y para completar la ronda otra disminución en el extremo. Habremos completado esta ronda 83 con 6 puntos. Precisamente en las rondas 84 y 85 gire el tejido y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda 85 gire y 6 puntos bajos. 1, 2. Luego en la ronda 86 gire el tejido y comencemos con una disminución. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y para completar otra disminución. Esta ronda la estaremos acabando con 4 puntos. Precisamente en la ronda 87 gire el tejido y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego en la ronda 88 comenzaremos los aumentos. Gire el tejido y en el primer agujerito un aumento. 2 puntitos bajos en el mismo lugar. Le siguen 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el último puntito que tenemos, un aumento. En la ronda 89 gire y 6 puntos bajos, 1 y así continuará realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 90 gire el tejido e iniciaremos con un aumento. Le siguen 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y para completar la ronda otro aumento. Este puntito está ahí escondidito pero está, ¿ok? Esta ronda la habremos acabado con 8 puntos y precisamente en la ronda 91, gire el tejido y 8 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Como bien pudo ver en los subtítulos, he estado tejiendo desde la ronda 91 hasta la 93, o sea, 3 rondas girando el tejido y 8 puntos bajos. En la ronda 94 gire y realizaremos al inicio un aumento. Luego 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para completar la ronda, otro aumento. Y esta ronda la estaremos acabando con 10 puntos. Precisamente en la ronda 95, gire y 10 puntos bajos. 1, 2 y así hasta completar la ronda. También en la ronda 96 he girado el tejido y 10 puntos bajos. En la ronda 97 gire y esta vez aumentaremos. Un aumento. 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y le sigue otro aumento. Así completaremos esta ronda con 12 puntos y precisamente en la ronda 98 gire y 12 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar los 12 y terminar la ronda. Luego en la ronda 99 gire, comencemos con un aumento, seguido 10 puntos bajos, 1, 2, así hasta tener 10 y para completar la ronda un aumento. Esta ronda la estaremos acabando con 14 puntos, precisamente en la ronda 100
Vamos a girar y 14 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar la ronda. También en la ronda 101 he girado el tejido y 14 puntos bajos. En la ronda 102 giré y comenzaremos con un aumento. Luego 12 puntos bajos, 1, 2, 3, así hasta tener un total de 12. Y al completar los 12 puntos bajos, un aumento. En el último puntito, habremos acabado esta ronda con 16 puntos, precisamente en la ronda 103, gire y 16 puntos bajos. 1, 2, así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 104, gire y volveremos a aumentar, iniciando con un aumento, luego 14 puntos bajos, 1, 2, así hasta tener 14 y un aumento para completar la ronda, esta vez con 18 puntos y precisamente en la ronda 105 gire y 18 puntos bajos, 1, 2, así hasta completar 18. También en la ronda 106 he realizado 18 puntos bajos. En la ronda 107 vamos a comenzar las disminuciones. Gire el tejido, tome una lazada de este agujerito, otra del siguiente y cuando tenga 3 lazadas en el gancho, cierre las 3 juntas. Luego le siguen 14 puntos bajos, 1, 2, así hasta completar 14. Y completaremos la ronda con una disminución. Esta ronda la estaremos acabando con 16 puntos, precisamente en la ronda 108, gire y 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 109, gire e iniciemos con una disminución, luego 12 puntos bajos, 1, 2, así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 12 y completaremos la ronda 109 con una disminución. Esta ronda la estaremos acabando con 14 puntos. En la ronda 110 gire y 14 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 111 con una disminución. Luego 10 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar los 10. Terminados los 10 puntos bajos, una disminución. Esta ronda la estaremos acabando con 12 puntos. En la ronda 112 precisamente gire y 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 113 gire una disminución. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar 8. Luego de 8 puntos bajos, una disminución. Esta ronda la estaremos acabando con 10 puntos y en la ronda 114, pues 10 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. En la ronda 115 giremos el tejido y vamos a comenzar con 2 disminuciones. Una disminución, la segunda, 2 puntos bajos, 1, 2 y 2 disminuciones más. 1 y 2. Esta ronda la habremos acabado con 6 puntos. En la ronda 116 gira el tejido. Vamos a iniciar con una disminución, luego 2 puntos bajos, 1 y 2 y otra disminución para completar la ronda. Habremos acabado esta ronda 116 con 4 puntos.
En la ronda 117 gire el tejido y realicemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en la ronda 118 vamos a cerrar los 4 puntos juntos. Extraiga de este punto, extraiga del siguiente, el tercero y el cuarto y último. Va a tener 5 lazadas en el gancho y pasa por las 5 cerrándolas juntas. Una cadena a modo de asegurar y podremos cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla muy bien. Y así nos habrá quedado la corbata. Me encanta. Y lo próximo que sigue será pues las letras. Recuerde que adquiriendo nuestro PDF usted tendrá acceso a esta pequeña imagen que con tan solo imprimirla pues ya quedará el tamaño ideal para la corbata. Yo lo estaré realizando con fieltro. Lo primero que haré será recortar precisamente toda la imagen y luego encimita del fieltro pues lo vamos a ir recortando con mucho cuidado. Tendríamos la base en amarillo, ok, y lo siguiente será pues recortar cada letra. Le vamos a quitar todo este borde blanco y dejar las letricas independientes. Así las voy a recortar completamente. Y ya que tenga las letras recortadas, pues las vamos a recortar con el fieltro de color rojo. La colocamos en el fieltro y así nomás la vamos a recortar y ya sé, estoy pensando pues en el centro de la D, pero no se preocupe por ello, ya que verá cómo yo lo hago. Eso sí va a necesitar una agujita que tenga la puntita, perdón, una tijera que tenga la punta bien fina, ¿ok? Vamos a marcar ahí donde está. Y lo que haré será retirar el papel, ya que lo voy a hacer a mi imaginación, ¿verdad? Dejando el mismo ancho a la D en todos los lados. Lo que queremos con este agujerito es que cuando le coloquemos el fieltro amarillo debajo, pues resalte un poquito, pero no demasiado. Creo que lo he logrado. Claro que sí, le vamos a quitar todo para que se vea bien. Así que sí, yo lo he hecho, usted también, nada más póngale muchísima paciencia, ¿ok? Ahí está el agujero, pero todavía no se logra ver bien porque tengo que quitarle las pelucillas. Ya que le quitemos las pelucillas, marquemos bien las esquinas, pues ya se va a mirar mejor. Y repito, no tiene que ser perfecto, ¿eh?
Ya bien caliente mi pistolita de silicón, pues voy a pegar. Primeramente voy a pegar las letras o sea, formarlas, la amarilla con las rojas, y ya luego si quedó, pues lo vamos a colocar a la corbata. Entonces voy a empezar por la D. Asegúrese de quitarle toda la pelucilla que tiene el fieltro en caso de que esté utilizando fieltro, y además al colocarle la silicón, si está utilizando silicón como yo, porfa coloque poquitita porque luego le quedan restos y no se ve bonito. Vamos allá. Vamos a pegarlo bien pegadito al borde. Sujetamos bien. Ya si le queda algún sobrantito que note que no se ve mucho el amarillo o algo así, pues retírelo con la misma tijerilla. Usted lo recorta un poquito y listo. Esto sucede porque a la hora de pegarlo, pues lo he colocado un poquito mal. Pero estoy segura de que usted lo va a hacer mejor. Entonces, colocada la D, vamos con la K. La K debe quedarnos ligeramente despegada de la D, ok, si no le queda, pues igual le quita una gotita. Eso fue en el momento de recortar. Y pues siempre le vamos a estar quitando todas las pelucillas que puedan quedar. Si lo considera necesario también le puede pasar el rodillito para de ese modo pues limpiarlo un poquito más. Y yo considero que ya está listo, así que solo nos falta pues colocarlo a la bufanda. Y yo lo voy a colocar pues aquí. No tan centrado, pero sí más en la parte baja que arriba, ¿ok? Entonces le voy a colocar poquito de este en acá. Asegúrese de que le quede lo más centradito posible y retire los excesos de silicón. Si tiene un pegamento que sea pues más transparente, ideal, ¿ok? Porque ya ve como este me deja mi poquito de... Me gusta eso, pero ya está. Ok, vamos. Es que lo estoy pegando es la parte de atrás de la pistolita. Ahorita yo lo voy a limpiar. Tienen que limpiar bien su pistolita, ok, porque luego cuando estén trabajando pues le pasa como a mí. ¿Cómo lo voy a quitar? Pues con muchísimo cuidado voy a ir retirando esa silicón que me quedó, que vuelvo y repito, no fue por la punta, fue por la parte de atrás. Ya necesito cambiarla. Ok, poquito a poco es posible, si le sucede como a mí, si con una tijerilla bien fina, te lo va levantando y va cortando poquito a poco, ¿ok? Es lo que haré porque ya pues esta corbatita está lista. Yo no quiero hacerla otra vez. Listo, sí quedó y no solo quedó, sino que además me encantó. Así que vamos a colocarle al cuello. La voy a coser en la parte de atrás porque siento que resultará más cómodo. Como le decía, ya luego la giramos. Asegúrese de colocar bien derechita esta cintita. Ok, también la puede estirar bastante. Y aquí detrás pues vamos a hacer las costuras. Nada más una puntadita con el otro extremo, así, tomando del otro extremo y luego de la misma. Así nada más voy a dar las puntaditas para cerrar la corbatita. Y ya que la tenga unidita, pues asegure y esconda la hebra. Y ya lista, pues la vamos a girar para colocarle en la parte de adelante. Bueno, a mí se me mueve súper bien, de hecho creo que puedo estirarle más. Le puedo hacer así y se ve igual de bonita. Me encanta que la pueda estirar de esa manera, porque en realidad su corbata no es tan ajustada, más bien como que le queda suelta. Así que una vez colocada la corbata, así nos ha quedado Donkey Kong. ¿Qué creen que les parece? Estaba pues pasándole por última vez en el vídeo el rodillito para quitarle todas las pelucillas
los restos de silicón. Continúo diciendo que siempre un trabajo solo con costuras nos queda más limpio, pero pues existe la silicón, así que le daremos uso. Wow, la verdad que yo siento que me ha quedado genial, me encanta, y si usted siente lo mismo es síntoma pues de que ha disfrutado su proceso. A mí me ha encantado, me gusta un montón, siento que ha sido pues todo un reto, pero que lo he llevado con gusto. Espero y realmente lo hayan disfrutado, y si es así pues que me dejen saber con su like en los comentarios de este vídeo, de cada una de sus partes, y si desea continuar viendo contenido nuestro y aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Quédate. Chao, chao.